Buenas, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Contricultura. En este caso, continuamos con estas clínicas de pruebas nacionales. Aquí observamos una imagen estadística. Recuerde que las imágenes estadísticas pues tienden a tener cierto nivel de complejidad si usted no toma en cuenta pues las indicaciones. Vamos a ver, dice aquí, de acuerdo a la gráfica, ¿en cuál de los siguientes años el salario promedio fue más bajo? ¿En cuál de los siguientes años el salario promedio fue más bajo? Vamos a ver, acercamos un poquito más. Nos damos cuenta aquí en la parte inferior de la imagen que aquí con una línea y un círculo señala el salario promedio. Donde quiera entonces que aparezca estas líneas, fíjese de manera ascendente y descendente, estas líneas acompañadas de estos círculos o puntos negros, ya usted sabe que está haciendo referencia al salario promedio. Bien, entonces estas líneas con este cuadrito en el centro hace referencia a las divisas de Estados Unidos, entiéndase las divisas, entiéndase los dólares, mejor dicho, US. Las divisas, recuerda que el término divisa es moneda extranjera. En este caso, la moneda extranjera que está haciendo referencia es en dólares. ¿Entendido? Entonces, aquí tenemos dos líneas, estas dos líneas ascendentes y descendentes, esta gráfica ascendente y descendente. Una pertenece al salario promedio, la B, rayita más punto, y rayita más cuadrado pertenece a las divisas. Los salarios promedios están aquí, en la parte izquierda, ¿lo ve? Aquí, en la parte izquierda, y los años, como usted puede ver, 1993, 94, 95, 96, 97 y 98. Lo repito, aquí está lo que tiene que ver con los salarios promedios, aquí están los gráficos, las líneas de puntos representan el salario promedio y las líneas con esos cuadritos en el centro representan las divisas, los dólares. Los años están aquí desde el 93 hasta el 98. ¿Lo puede ver ahí? Lo acerco un poco más, más. Entonces la pregunta dice, de acuerdo a la gráfica, ¿en cuál de los siguientes años el salario promedio fue más bajo? Repito la pregunta. De acuerdo a la gráfica, repito, la gráfica, ¿en cuál de los siguientes años el salario promedio fue el más bajo? Vamos a ver entonces, analizar los gráficos. Vemos aquí, fíjese que dice los salarios promedios. Si dice el salario promedio, usted no tiene nada que buscar con divisa. Olvídese de esta línea que tiene cuadritos, que tiene los cuadritos que representan las divisas. Aquí en la pregunta le está hablando del salario promedio. Entonces, si le está hablando del salario promedio, olvídese de la otra línea, de esta línea que tiene cuadritos. Enfóquese en la línea del salario promedio. No tiene para qué mirar la otra línea. Entonces, vamos a ver. Repetimos la pregunta. ¿En cuál de los siguientes años el salario promedio fue el más bajo? Entonces ya sé que debo solamente enfocarme en estas líneas ascendentes y descendentes, llamémosle así, del salario promedio, que son las rayitas con los puntos, ¿verdad? Bien. Entonces vamos a ver dónde fue más bajo. En el año 1993 vimos aquí, fíjese la cantidad. En el año 1994, fíjese que se metió a 600. En el año 1995, fíjese que está entre 400 y 600, digamos 500. En 1996, fíjate que llega casi a los 600. No sé si me doy a entender. En el año 1997 vemos que llega a los 600. En el año 1998 vemos que supera los 600.
Entonces, la pregunta es, repetimos, hago un close-up como si estuviese en un programa de televisión y dicen, ¿cuál de los siguientes años el salario promedio fue el más bajo? Pues evidentemente que en el año 1993, mírenlo ahí, ¿lo ves? Por debajo de los 400. Entonces, voy entonces y selecciono la A en el año 1993. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, porque yo observé la línea que me pidió. ¿De qué me está hablando aquí? Del salario promedio. Repito, ¿en cuál de los siguientes años el salario promedio fue el más bajo? Me enfoco en el salario promedio, que es la línea que tiene los punticos o las bolitas, como yo quiero llamarle. Me olvido de la otra línea porque solamente voy a enfocarme en la que me pide. Y voy año por año. 1993 por debajo de 400. 1994 por encima de 400. 1995 por encima de los 400. 1996 por encima de los 400. 1997 un poquito por encima de los 600. 1998 un poquito más que un poquito por encima, digamos así, de los 600 y pico. Por ende, el año en el que el salario promedio fue más bajo es en el año 1993, que estuvo por debajo de los 400. ¿Entendido? Por ende, la opción es la A. A. Te lo voy a dejar unos minutos ahí para que lo entiendas. Te hago el close-up. Fíjate, la pregunta dice, ¿en cuál de los siguientes años el salario promedio? Entonces, me voy a las dos líneas, dice salario promedio, mira cómo lo simboliza, una línea y una bolita, divisas, una línea y un cuadrito, pero a mí me está hablando de salario promedio, por ende solamente me enfoco en la línea y la bolita. Aquí voy, digo bolita como una forma de ponértelo más llano. Entonces me enfoco en la línea, que tiene los puntos o bolitas, como le quieras decir. En esa línea en la que me voy a concentrar y voy a ver los aumentos y los descensos, como hicimos, y lo voy comparando entonces con todas estas cantidades de la izquierda que hacen referencia a la baja o alza del salario. ¿Entendido? Pues hasta la próxima. Fíjese que este gráfico, antes hasta la próxima, este gráfico hace referencia a la evolución del salario promedio y divisas de zona franca en la República Dominicana, de 1993 a 1998. Profesor, pero venga acá, porque aquí te vuelve y dice de el salario promedio y las divisas. Claro que sí, pero la pregunta solamente está enfocada en el salario promedio. ¿Estamos claros? Hasta la próxima.